Bien, estamos iniciando esta segunda sesión del curso de literatura de tercer grado y estamos hablando de lo que es las características del vanguardismo peruano. En cuanto a la innovación del vanguardismo, pues tenemos que las vanguardias buscan desafiar los límites impuestos por la tradición. Por un lado, se borran los límites entre la disciplina, la pintura y se mezcla con escultura, la danza, con el teatro. Por otro lado, se comienza a tratar temas que se consideraban tabú, ajenos a las artes como la prostitución y los personajes marginales. La experimentación es la regla, con nuevas nociones de belleza y fealdad, así como con la inclusión de materiales inéditos. Esto era lo que era innovación. ¿Qué es lo que era la innovación? Pues era considerar lo ajeno en las artes. ¿Cuál era lo ajeno? Hablar temas de prostitución, personajes marginales. Entonces, estos son temas ajenos, lo que no trataban los literatos dentro de las obras, lo que vamos a decir un tabú literario. Entonces, por acá, pues, seguimos en la página 42. Aquí tenemos Mundo Interior de Vanguardismo y esta pintura, pues, ¿te recuerdas? Bien, es una de las grandes obras que se presentan en algunos casos, pues. Eh, Tenemos que en todas las artes, pues, se busca expresar el mundo interno de los personajes o del artista. Y esto se logra con múltiples puntos de vista que evidencian la psicología de cada personaje y múltiples narradores, incluyendo la introspección psicológica, es decir, un monólogo interior. Entre los autores y obras literarias, pues, tenemos el tiempo cronológico se reemplaza por un tiempo subjetivo y es que la vanguardia se hace más evidente. ¿En qué aspecto? En la poesía, en la función poética, en que se utiliza el alzar como principio estético y se rechaza toda regla de versificación y es por eso que muchos personajes pues se lanzaron o se metieron de lleno con el vanguardismo. Es como decir que para la Universidad Católica, vamos a decir la San Marco o la Uni, no va a haber prueba de admisión ya. Todo el mundo va a querer ingresar a ella, ¿verdad que sí? Porque ya no hay reglas de ingreso, solamente que cumplan el certificado con el certificado de secundaria, el pago correspondiente de aranceles y ya, listo, ingresaste. Algo así era el vanguardismo, no había reglas. Por eso es que muchos se destacaron dentro de ella o se sintieron identificados con esta corriente, pues esta corriente permitió que muchos se establecieran dentro de la poesía porque ya no existían esas reglas que si octosílabas, que si en cuarteto, que si la rima, no, 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 no. Ahora bien, en la literatura el tiempo cronológico deja de ser importante y se reemplaza por un tiempo subjetivo. En cuanto a la vanguardia literaria en Latinoamérica, pues se vio expresado principalmente en la literatura y en menor medida en las artes visuales. Se caracterizaba por el abandono del sentimentalismo y el antropocentrismo que primaba en las obras literarias del siglo XIX. Y en algunos casos, pues implicaba también una posición política comprometida. ¿Te acuerdas de esta obra? El Grito es un cuadro expresionista que fue pintado por Eduardo Munch. De repente el artista sintió una inspiración dentro del convulsionado mundo del siglo XIX y el entrante siglo XX. Pues a continuación, pues vamos a tener uno de los tantos representantes de lo que es esta corriente. Y aquí tenemos que en la pintura, pues, se destacó Oscar Claude Monet con impresión Sol Naciente en 1874. Henri Matisse con la danza fauvista. Eduardo Munch con el grito expresionista. Paul Cézanne
Cesto de Manzanas en 1895. En la escultura pues tenemos a Edgar Degas con Pequeña bailarina de 14 años en 1881. Auguste Rodin con La Edad de Bronce en 1877. Paul Gauguin con tarro en forma de cabeza en 1889. Tenemos al maestro de maestros en la pintura, obvio, Pablo Picasso, Cabeza de Mujer en 1909. Y en lo que es la literatura europea, pues tenemos a Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, quien compone esta obra a lo largo de toda su vida y la publica entre 1913 y 1927 en breves entregas. Tenemos a Albert Camus, sus temas son El absurdo y las razones para vivir, El extranjero en 1942. Luego tenemos a Samuel Beckett, un poeta, novelista y dramaturgo que se identifica con el género absurdo. Malone muere en 1951. En la vanguardia pictórica latinoamericana, pues tenemos a Diego Rivera por México en Festival de las Flores en 1925. Luego tenemos a Roberto Mata por Chile, surrealista, Invasión Nocturna en 1945. Luego tenemos acá Sul Solar, Argentina, Ra Brini en 1949. Y en la literatura vanguardia latinoamericana tenemos a César Vallejo por Perú, modernista, Fábula Salvaje, calificada como una novela psicológica en 1923. Vicente Huidobro por Chile, creacionista La Gruta del Silencio. Jorge Luis Borges por Argentina, un ultraísta, El hombre de la esquina rosada en 1927. Dentro de las corrientes vanguardias, pues aquí tenemos lo que es, mira, esta imagen representa el cubismo y desde diversos puntos de vista de un mismo objeto. Mira, ¿ves? Desde el punto de vista de un mismo objeto. Las formas en que se pueden ver, la pintura es demasiado llamativa. Dentro de lo que es estas corrientes vanguardistas, pues tenemos el impresionismo que busca el paisaje y la naturaleza. Usar el color como el poder expresivo y aquí podemos ver en esta pintura, mira, usa el color, mira, ¿ves? Como poder expresivo. En el expresionismo, pues tenemos que es la expresión de los sentimientos y las sensaciones. En el fauvinismo, pues es usar el color puro y se toman temas sin importancia, principalmente de la naturaleza, a gran contraste entre colores. El dadaísmo, pues, va a ir en contra de toda lógica, utilización del azar. Por su parte, el ultraísmo en literatura usó de nexos y adjetivos inútiles, ir en contra de las reglas. Por su parte, pues el surrealismo, con el objetivo de crear un nuevo individuo, mezcla el sueño, realidad y el arte. El cubismo, pues busca alejarse de la representación literaria de la realidad, presentar múltiples puntos de vista de un mismo objeto, al mismo tiempo uso de figuras geométricas. Entonces, podemos ver que la imagen que tenemos acá representa ¿a qué? Al cubismo. ¿Ve? Aquí lo dice en la lámina. ¿Ve? Ah, porque busca representar ¿qué? Al objeto, al mismo objeto, pero de diferentes ángulos. Muy interesante, ¿cierto? Y de todas estas corrientes, pues, para mí, para mí, lo que es el cubismo y el impresionismo, pues, me llaman mucho la atención. Y el futurismo, pues, fundado por Marinetti, este es el primer movimiento artístico que se organiza como tal. Rechazó a todo lo anterior. ¿Cuál es todo lo anterior? Las que están aquí. Principalmente a los museos. Y es que el vanguardismo peruano, pues entre ellos podemos destacar, porque hemos estado hablando del vanguardismo del otro continente. Ahora vámonos al vanguardismo de acá del Perú. ¿Cómo fue? Y es que fue un movimiento artístico que se desarrolló a fines del siglo XIX. Entonces,
tenemos que, aunque este movimiento se desarrolló a finales del siglo XIX, pues no es hasta la mitad del siglo XX que continúa ese desarrollo y se mantuvo entre los años 1920 y 1930, como te mostré en la primera sesión, en las láminas que te hice presentar. Entonces este fue un movimiento que se expandió por todo el Perú, pero de manera poética, porque no habían reglas como las había en las otras corrientes literarias, que tenías que hacer en decasílabo, que si tenías que utilizar los textos, que si el verso, que si la rima, que si tenías que tener las reglas octométricas. No, aquí ya no había esas reglas. Entonces muchos decidieron sentirse identificados con esta corriente y pudimos observar en la primera sesión que hubieron personajes indigenistas pues que entraron dentro de esta corriente. Entonces, por ello, eh, pues tenemos que hacer mención de los personajes que fueron más destacados dentro de este movimiento acá en el Perú, como fue Alberto Hidalgo, que te lo señalé en la lámina de la primera sesión, quien se destacó en Latinoamérica por el simplismo de sus obras, y José Carlos Mariátegui, que sobresalió además por influir en el vanguardismo desde el propio territorio peruano, y el magnífico César Vallejo, que fue el autor de uno de los trabajos más simbólicos del movimiento. Por lo cual, pues te voy a recomendar, mi querido estudiante, que tomes en cuenta la obra de César Vallejo, Los Heraldos Negros y Trilce, porque te va a tocar leer esta obra para responder preguntas de las actividades domiciliarias. Y es bueno que conozcas el porqué de Trilce. Cuando la primera vez que ubiqué el instituto que lleva ese nombre, me pareció muy extraño, pues, que un nombre tan atípico le llevara una institución. No sabía su origen hasta que pude leer parte de la obra de César Vallejo y wow, de verdad que es un gran homenaje prácticamente que le están haciendo a César Vallejo con ese nombre. Es una obra demasiado interesante. Y por acá pues tenemos al maestro César Vallejo, que fue el máximo representante del vanguardismo del Perú. Y es que el vanguardismo, perdón, desplazó al modernismo con el objetivo de tener libertad, de no respetar ni establecer reglas. Dentro de este movimiento, pues estuvieron presentes otras corrientes como el ultraísmo, el futurismo, el cubismo, el dadaísmo o el surrealismo que lo vimos en líneas anteriores. Entonces, este movimiento nació en Europa, pero también se expandió a esta parte de Latinoamérica, aunque tuvo influencia en todas las artes, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, en la música, en todo, pues aquí en esta parte del Perú, pues voy a hablar del Perú, no voy a hablar de lo global, sino de lo local, pues más que todo se destacó la función poética. Ahora vamos a hablar del origen. Lo vimos en las láminas anteriores, pero ahora lo vamos a expandir un poquito más dentro de nuestro libro de la institución, porque es el libro con que vamos a trabajar. Aunque yo les presente a ustedes materiales externos, siempre vamos a trabajar con nuestro libro, porque es bueno comparar ambos puntos de vista, pues. Ya recordaste qué es lo que significa vanguardia. Pues aquí te traigo otro concepto y es que el tema vanguardista nace de la palabra francesa vanguarding y su significado es innovar. Y la obra Panoplia lírica de Alberto Hidalgo se encuentra un poema titulado como Oda al automóvil que fue publicada en 1917 y significó la primera señal o manifestación de vanguardia en el Perú. Estamos hablando del origen. Entonces, este trabajo convirtió a Perú uno de los países latinoamericanos donde se manifestó primero el movimiento vanguardista. Además, se distinguió pues del resto por tener una actitud muy radical sobre el movimiento. En otras naciones como Bolivia, Cuba o Paraguay tardó un poquito más en aparecer el vanguardismo. Es decir, que Perú fue uno de los
países donde hubo esta manifestación y luego, bueno, se extendió al resto. Con el paso de los años, pues siguieron publicándose trabajos con características, pues, vanguardistas dentro del territorio. La revista Flecha, por ejemplo, fue la primera publicación declarada como vanguardista y apareció en el año de 1924. La presencia de más revistas permitió que aumentara el auge de este movimiento artístico, aunque fue a Mauta entre los años 1925 y 1930, pues la publicación más respetada de este periodo, con José Carlos Mariátegui. ¿Te recuerdo que te lo mencioné? Claro que te lo mencioné en la primera sesión. Ahora, pues a nivel mundial, cuando apareció, vamos a ver el contexto, vamos a conocer ese contexto y ya te darás cuenta que casi siempre el mundo está sacudido cuando surgen estas corrientes. Cuando apareció el movimiento vanguardista, se estaba viviendo muchos cambios y conflictos. ¿Ves por qué te lo digo? Y es que la Primera Guerra Mundial sucedió entre los años 1914 a 1918. Entonces había una constante de cambio y la clase obrera eran dejadas de lado, por lo que el vanguardismo tuvo una gran motivación para desarrollar el contenido social. A nivel económico, todo iba bien hasta que hubo una recesión por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929. Por su parte, en Perú, los grupos aristocráticos o más pudientes eran los que estaban al mando del país. Los conflictos sociales estuvieron muy presentes durante el desarrollo del vanguardismo. Nacieron los partidos comunistas y apristas en Perú y estaban creando leyes como la jornada laboral de 8 horas. Y dentro de este contexto, pues apareció MOA, esta corriente vanguardista. ¿Te das cuenta de lo que yo siempre digo en todas las clases de literatura? Es que como cuando el mundo está sacudido, wow, salen los grandes escritores a relucir sus grandes obras. De repente, en estos momentos que tenemos la pandemia, de repente que estamos a la zozobra de saber quién ganó las elecciones presidenciales acá en el Perú, pues habrán personas ya redactando grandes obras, sintiéndose identificados con X corriente, y esto lo vamos a ver en un futuro no muy lejano, cuando saquen a relucir las grandes obras. Porque aquí todavía no creas que los literatos, los escritores murieron. No, al contrario, nacen cada día un artista nuevo. Entonces, dentro de las características, pues tenemos el vanguardismo peruano, que se centró en la literatura, pero se dedicó, fue a la poesía, y te lo vuelvo a repetir. Si te pregunto en el examen, ¿en qué género se distinguió el vanguardismo peruano de los demás? Pues fue en el género poético. Una característica muy distintiva de la vanguardia en Perú es que tuvo autores indigenistas. Y esto fue una muestra que la poesía de este movimiento también tuvo un componente social, donde el futuro del hombre adquiriría gran importancia. Un ejemplo de esto se puede observar en el poema Masa que escribió César Vallejo, ya que se basó en innovar la literatura durante esta época, pues tuvo una libertad en sus composiciones métricas, es decir, sus versos no tuvieron estructura definida, como te señalaba, no había que trabajar en decasílabo, que si los octosílabos, que si el terceto, que si la rima, que si, no, nada de eso. Además, pues el autor vanguardista muestra el pasado como algo que no sirve. Y esto te lo mostré en las láminas anteriores. Por último, debido a que la vanguardia se basó en modificar todo, pues se caracterizó también por usar neologismo, expresiones que no existían previamente. Y esto permitió que se establecieran nuevos estilos a nivel lingüístico e incluso a nivel cultural y social. Es decir, que dentro de ella hubieron otros aspectos nacientes dentro del vanguardismo. Y entre los representantes del vanguardismo, pues tenemos a Alberto Hidalgo, que te lo mencioné en la primera sesión, sin embargo, vamos a expandir un poquito más.
Y es que la primera señal de un modelo vanguardista pues fue con la obra Panoplia Lírica, que fue el creador del simplismo en el Perú, pero también fue un equivalente a lo que fue el ultraísmo. No solo Hidalgo se dedicó a las manifestaciones poéticas, sino que también publicó cuentos. Y su trabajo pues cuenta con más de 30 obras y la mayoría de ellas publicadas en Buenos Aires, donde tuvo una gran influencia. Por su parte, José Carlos Mariátegui, de la revista Omauta, se erigió como los más importantes del vanguardismo peruano. Fue una creación del periodista y escritor José Carlos Mariátegui. Y esta publicación iba a tener el nombre de Vanguardia en un principio, pero al fin decidieron llamarlo la revista Mauta. Los artículos que se publicaron en la Mauta pues tuvieron la función de ayudar a comprender este proceso renovador que se estaba viviendo, tanto en el Perú como a nivel mundial. Aunque Mariátegui no consideró a su revista como una publicación vanguardista, sino como socialista. Aparte de Amauta, pues tuvo el autor de 2 libros y debido a su temprana muerte, pues falleció a los 35 años. Otras 2 obras quedaron inconclusas. Todo su trabajo lo realizó en Perú y por esto algunos afirman que es la figura más representativa del vanguardismo en el país. En cuanto a César Vallejo, te lo mencioné, tienes que buscar esta obra Los Heraldos Negros y Trilce porque allí van a haber preguntas para la actividad domiciliaria. Estas obras pues fueron de gran aporte y se convirtió en la expresión más representativa del vanguardismo peruano y tuvo un impacto no a nivel local sino a nivel mundial. Su obra no se centró solo en la poesía, sino que se destacó en la narrativa y en el teatro. Además, pues publicó crónicas e hizo traducciones, específicamente del francés al español. Y aunque casi todo su trabajo lo realizó en París, es considerado pues como uno de los autores peruanos más importantes de la época. Entonces, te mencioné a 3 representantes importantes del vanguardismo. ¿Cuáles son? Tenemos a Hidalgo, a Vallejo y a Mariátegui. No lo olvides porque te lo voy a preguntar en el examen. En cuanto al vanguardismo en el Perú, pues este movimiento pues fue fundado por César Vallejo y por Alberto Hidalgo, que te lo mencioné quiénes eran, donde Vallejo tuvo la participación decisiva en la aparición de este movimiento en su obra Trilce. Ahora bien, después se apartó de él y siguió una línea muy personal. No obstante ello, se le estimó como una personalidad que dentro de la literatura fue importante para el vanguardismo peruano. Y bueno, aquí tenemos todos los representantes de lo que es el vanguardismo, empezando por Alberto Hidalgo, César Vallejo, Martín Adán, Javier Heraún, Juan Gonzalo Rosé, Xavier Abril, Carlos Oquendo de Amat, que te los mencioné en la primera sesión. Ahora bien, pues aquí tenemos a César Vallejo, y de él pues vamos a hacerte mención que es uno de los personajes más representativos, pues su poesía inicial muestra una clara huella del modernismo y el posmodernismo peruano, al mismo tiempo que refleja pues ya de una manera un tanto incipiente una lucha con el lenguaje para lograr nuevos cambios expresivos y es una muestra de que de lo que es el vanguardismo a través de sus obras, Los Heraldos Negros y Trilce. Entonces, en él, pues la experimentación vanguardista con el lenguaje llega a límites no igualados en la poesía hispanoamericana. La destrucción de la sintaxis convencional, el juego tipográfico, la ruptura con las reglas gramaticales,
La utilización de la dimensión espacial del poema son rasgos principales y posteriormente a su muerte se publicarían los poemas que escribió motivando, eh, más que todo hacia el socialismo, que se abrazan en Europa y bueno, eh, parte de sus obras, pues aquí tenemos poesía en Los Heraldos Negros, tenemos Trilce, Poemas Humanos, España aparta de mí, este cáliz, y en la narrativa tenemos escalas melográficas, Fabla Salvaje, Tux, Tungsteno, Paco Yunque. Y aquí tenemos parte de lo que son los pasos lejanos de César Vallejo. Mi padre duerme. Su semblante augusto figura un apacible corazón. Está ahora tan dulce, y si hay algo de él amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza, y no hay noticias de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto, el restañante adiós. Está ahora tan cerca, si hay algo en él, de lejos, seré yo. Y mi madre pasa ya en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan suave, tan ala, tan cálida, tan amor. Hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verdes, sin niñez. Y si hay algo quebrado en esta tarde, y que baja y que cruje, sus dos viejos caminos blancos curvos. Por ello va mi corazón a pie. En cuanto, pues, a lo que es el vanguardismo, hemos estado observando, pues, que hizo grandes cambios, bueno, pues, acá en el Perú. Ahora bien, un momentito. Entonces, hemos estado analizando lo que es el vanguardismo en el Perú en la clase de hoy y me gustaría que pudieses tomar apunte de este poema. Un momentito. Bien, entonces por acá pues hemos estado analizando lo que es el vanguardismo. Figúrate lo que hemos visto hoy, hemos hablado temas importantes como es el caso de César Vallejo. Y por acá, pues déjame compartirte el material que estuvimos viendo en la primera clase, la primera sesión de hoy. Un momento, vamos aquí a... Entonces por acá, pues te quiero dar indicaciones de la actividad domiciliaria. Un momento. Y dentro de la actividad domiciliaria, te la voy a asignar acá. Vas a realizar una biografía de Alberto Hidalgo, José Carlos Mariátegui y de César Vallejo. ¿De quién vas a hacer la biografía? No quiero saber quiénes fueron sus padres y dónde nacieron, dónde estudiaron. Yo quiero saber qué hicieron dentro de la literatura, cuáles son sus obras.
No quiero saber con quién se casaron, solamente obras, porque vamos a estar tratando lo que es el tema de la parte de lo que es la literatura. Quiero saber quiénes, cuáles fueron sus obras, cuáles fueron menos exitosas, más exitosas. Eh, Me gustaría también conocer que dentro de la, perdón, dentro de la bibliografía, perdón, biografía, también colocará si participaron dentro de algún grupo político, si tuvieron participación en alguna revista, eh, más que todo eso. En cuanto a literatura, entonces, ¿qué vas a hacer de actividad domiciliaria? Pues vas a realizar una biografía específica de las obras de Hidalgo, de Mariátegui y de Vallejo, no se te olvide. Ahora bien, volviendo al tema de lo que es el vanguardismo, ya estamos por finalizar la clase. Recuerda tomar apuntes de lo que es lo que son las corrientes vanguardistas. Quiero que por favor esto lo apuntes en el cuaderno y te voy a dar un tiempo porque esto sí quiero que esté apuntado como actividades de Zoom. Los que son las corrientes vanguardistas. Te voy a dar unos minutos para que la copies. Bien, y espero que hayas apuntado esto porque si te preguntan en el examen cuáles son las corrientes vanguardistas, no olvides que son el impresionismo, expresionismo, fauvinismo, dadaísmo, ultraísmo, surrealismo, cubismo y futurismo. Ahora bien, para la actividad domiciliaria, pues te voy a anexar, un momentito, para que lo tengas de apunte, biografía de Vallejo
Hidalgo y Mariátegui. Pero también vas a hacer una investigación de las corrientes vanguardistas. Para ello, debes colocar quién fue su fundador. Entonces, por acá te lo voy a colocar un poquito más para que lo puedas visualizar. Entonces, la primera actividad domiciliaria es una biografía de César Vallejo, Alberto Hidalgo y Mariátegui. Vas a hacer también una investigación de las corrientes vanguardistas y debes colocar quién fue su fundador. ¿Cuáles son las corrientes vanguardistas? Volvemos al libro. El impresionismo, el expresionismo, el fauvinismo, el dadaísmo, el ultraísmo, el surrealismo, el cubismo y el futurismo. Ya sabes que el futurismo fue fundado por Marinetti, pero ¿cuál es el nombre completo? ¿Qué era este movimiento? ¿Quién fundó el cubismo? ¿Qué era este movimiento? ¿Quién fundó el surrealismo? ¿Quién fundó el ultraísmo? ¿Quién fundó el dadaísmo, el fauvinismo, el expresionismo, el impresionismo y expresionismo? ¿Y cuál eran las características de este movimiento? Entonces, actividad domiciliaria, volvemos otra vez a colocártela en pantalla y lo voy a colocar ampliada de una manera amplia para que puedas tomarlo de apuntes. Así que te invito a que lo copies en estos momentos en tu cuaderno. Y estos son actividades domiciliarias. Recuerda tener los apuntes de Zoom. Estamos en la semana 4. En la próxima clase vamos a hablar de esa literatura indigenista. Copiarlo en tu cuaderno y te voy a dar unos minutos para que lo apuntes. Bien, y espero que hayas apuntado. Ya estamos terminando la sesión, así que el tema de hoy fue el vanguardismo peruano. Estuvimos hablando desde el enfoque de su nacimiento a nivel mundial y el contexto del vanguardismo peruano. ¿Dónde se inició? Aquí en Perú. ¿Cuándo? Mejor dicho, ¿cuándo se inició aquí en el Perú? ¿Y cuándo se inició este movimiento a nivel mundial? Entonces, tenlo presente
La clase de hoy trató del vanguardismo peruano y estamos ubicados en la página, el tema comienza en la página, un momentito, ese ruido es de mi mouse. En la página 39 de nuestro libro comienza lo que es el tema vanguardista. Ahora bien, en la próxima clase, pues mira, estaremos tocando un tema bastante interesante, pues nos vamos a ir a las raíces indígenas con lo que va a ser, un momentito, vamos a llegar al contenido. El indigenismo en el Perú. Y es un tema bastante amplio donde me vamos a mencionar a José María Arguedas y otros personajes más. También estaremos, los temas que nos quedan es el indigenismo antihispanista, problema de la integración y el boom latinoamericano. Así que estos son los últimos temas de literatura de tercer grado. Es decir, que en la semana 5 estaremos abordando lo que es el indigenismo, todo lo que está en su contexto, y en la semana 6 estaremos con el boom latinoamericano. Así que bueno muchachos, ya hemos terminado la clase, ya pueden hacer la desconexión. Te voy a dejar como para estos últimos minutos que quedan de sesión en la pantalla de lo que es la actividad domiciliaria. Así que cuídense y nos vemos en una siguiente clase.